Muy bien, vamos a... Me imagino que los que no han venido han visto un poco el video de la semana pasada, ¿no? Lo que sucede es que yo estoy tratando de construir una serie de enseñanzas para tener una buena estructura de lo que es el Evangelio, ¿no? Porque, bueno, pues escuchamos por todo lado voces como que si fuera el Evangelio. Y me he dado cuenta de algo que por lo que uno estudia la historia de la iglesia y también la naturaleza humana, ¿no? Si Dios no interviene de vez en cuando, a veces en las generaciones, nuestra tendencia es desviarnos y crear algo imaginario desde, a veces desde nuestro deseo y nuestras necesidades de cómo percibimos nosotros las cosas, ¿no? Y no es que seamos necesariamente malos, pero es la tendencia humana, es hacer a Dios a la manera del ser humano o de acuerdo a sus necesidades o a su interpretación personal, ¿no? Jesús una vez le dijo a la gente, ¿quién dice que yo soy? Le dice. Ya él había hecho milagros, había dicho muchas cosas, pero no todos lo entendían a él. Cada uno tenía su interpretación personal. Hay un peligro hay algo que reconocer que es real. Nuestra mente es una fábrica de ídolos, ¿no? O sea, el lugar donde más se genera la idolatría o de ídolos es nuestra propia mente. Y nuestra propia mente lucha por sustituir la verdad, porque tenemos dos mentes, ¿no? Partiendo de ahí, cuando tú y yo somos como seres humanos, somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, cuando descendemos de Adán, está separado de Dios. Está fuera del orden correcto. Todo nuestro ser está es alterado porque Adán lo alteró. No, cuando Dios creó al ser humano y lo puso en la tierra, lo que gobernaba al ser humano, todo su ser, era de su espíritu. El espíritu humano es el que instruía al alma y el alma ordenaba al cuerpo, o sea, es el orden correcto, pero el espíritu humano estaba conectado con Dios. No, todo eso tenía que ver y por eso dice que la vestidura del hombre era la gloria de Dios. Ahora, ¿qué era la gloria de Dios? La gloria de Dios era los atributos y cualidades de Dios siendo expresada a través del hombre. El hombre no era Dios, pero manifestaba la gloria de Dios. Nosotros cuando hablamos de gloria, hablamos como una cosa mística, como una nube, con algo etéreo, algo medio raro. Pero la gloria de Dios significa la manifestación de Dios y sus atributos a través de una persona. Entonces el hombre fue creado para manifestar la gloria de Dios. Dios manifestaba su carácter y su naturaleza a través del hombre. El hombre no era Dios, pero toda la creación fue creada para manifestar la gloria de Dios, o sea, para expresar a Dios, para que Dios sea visto en todo. O sea, pero cuando el hombre decide establecer su propia gloria, ya no la gloria de Dios, sino establecer su propia gloria, entonces ahí viene la desconexión. El espíritu del hombre se desconecta de Dios y Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice desvestidos, o se salió del orden correcto y del propósito correcto. A partir de ahí se alteró el orden del gobierno en el hombre, como Dios lo había creado y cómo debía funcionar. Entonces el hombre fue creado siempre para ser un receptor y un emisor, pero el hombre no fue creado para ser la fuente de sí mismo. Entonces el espíritu del hombre se separó de Dios, pero el hombre tenía que seguir expresando algo. Entonces ahí entró en control el alma, la parte del alma donde está tu mente, tus emociones, tu voluntad. Pero el alma no fue creada para ser la fuente de gobierno del hombre. El alma es a través del que el espíritu del hombre se expresaría.
pero como el espíritu del hombre se desconectó de Dios y se llenó de oscuridad, entonces el hombre estableció su propia gloria. ¿Y de dónde tomó toda la información el alma para tomar decisiones y para seguir operando el humano? A través de los sentidos naturales, a través de su mente, lo que su mente podía interpretar, a través de la percepción de lo de afuera, ¿no? Por decir, el espíritu del hombre fue creado para darte conciencia de Dios. Y tu alma fue creada para darte conciencia de ti mismo y de tu entorno. Entonces, cuando el hombre perdió la conciencia de Dios, al quedar su espíritu separado del hombre, el hombre vivió por una conciencia de sí mismo y cómo se percibía a sí mismo y cómo sus sentidos le decían. Y ahí vino, por eso que el hombre cayó en tinieblas y en oscuridad. Nosotros venimos de esa humanidad. Por eso mantenemos nuestra mente humana, llevamos el cuerpo humano todavía y llevamos conciencia de nosotros mismos. Cuando naces de nuevo, tu espíritu es hecho nuevo y el Espíritu de Dios viene a ti y dice que nosotros por recibir el Espíritu de Dios tenemos la mente de Cristo, pero no la tienes en tu alma, la tienes en tu espíritu. Y hemos sido llamados a vivir ahora, a volver al orden correcto, que el Espíritu recreado nuevo, donde habita el Espíritu de Dios, donde está la gloria de Dios, donde está Dios mismo en tu espíritu, ahora Él pueda gobernar tu alma. Pero encuentra el mayor obstáculo de Dios en un creyente para poder operar a través de Él y manifestarse, porque ese es el propósito eterno. Encuentra nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Ahí es el mayor obstáculo, hermano. Nuestro problema no es el diablo. Para Dios nuestro problema no es el diablo, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí es donde se diferencia el que va a madurar espiritualmente y el que va a permanecer niño, aunque siendo salvo, va a vivir como perdido. Y cuando nosotros no maduramos espiritualmente, eso ha dado como origen una simbiosis en las iglesias, en que hay mucha gente que no ha nacido de nuevo, pero aprende por su alma hábitos cristianos, lenguaje cristiano, pero no han nacido de nuevo. Entonces, y también hay gente nacida de nuevo, pero inmadura, que no ha madurado. Por eso es que hay una distorsión del evangelio, hay una distorsión de quién es de Dios y quién no es de Dios. Entonces, lo más fácil es, tengo un lugar como esto, tengo gente, tengo un poco de estructura, hablamos un poco el lenguaje, tenemos un momento emocional y entonces, bueno, lo interpretamos como que Dios esté en medio de nosotros y depende cómo yo lo sienta y depende del Dios que yo interprete, y yo voy haciéndome un Dios a mi manera. Y es por eso que siempre esto ha ocasionado que haya falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, y que no solamente pareciera verdadero, sino está bien encubierto. Pero ahí, o sea, lo que ha provocado esto es que la iglesia, al no madurar, entonces ha proliferado. Satanás lo que ha hecho, le ha dado a la iglesia, le ha metido gente parecida a lo verdadero, y entonces hay una gran confusión, ¿no? Pero, como veíamos la semana pasada, Dios ha dividido todas las cosas en etapas. Tú eres un ser humano, pero tu vida está dividida en etapas. Vienes como un bebé, eres un niño, luego pasas a otra etapa de la juventud y luego vienes a ser un adulto. Como adulto tú ves las cosas de otra manera. Como joven tú ves las cosas de una manera. Como niño tú ves las cosas de otra manera. Y cada etapa tiene su característica. Pero Dios no quiere que seamos niños. En este tiempo no se está apresurando las cosas por las cosas que se están avecinando alrededor del mundo. Dios lo sabía. Y entonces nos ha tocado vivir en una etapa en la iglesia donde la iglesia va a comenzar a ser desengañada por muchas cosas. Va a haber muchos giros, hermanos, fuertes. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de mucha oscuridad en la tierra.
No, se ha tomado con mucha liviandad la palabra, el evangelio, la persona. Hay gente que se enriquece a nombre del evangelio. Usa el nombre de Jesús como cliché, pero al final es su propio imperio, su propio negocio, es su propio reino. Tienen a la gente esclavizada, aterrorizada, chantajeada, le sacan su dinero, se aprovechan de ellos. Y todas esas cosas se están dando a nivel mundial. Y hay gente que al no conocer lo verdadero no distingue. Se deja arrastrar porque ve multitudes o porque tiene encuentros emocionales. Y usted sabe que ahorita hay varias, la neurociencia, hay la psicología, hay diferentes cosas que estudian al ser humano. Y si tú estudias neurociencia y muchas cosas, te das cuenta que la mayor parte de personas está dominada por este tipo de ciencia, porque hay personas que se han especializado para poder manejar masas, multitud de personas y lograr aprovecharse de esas personas. Pero la gente, pero nunca, pues ellos se presentan como hombres de Dios, como ungidos de Dios, como personas especiales de Dios, que si solamente tú estás bajo ellos, entonces solamente ahí tú puedes ser bendecido. Y todo lo demás, ¿no? Y junto a esto acompaña milagros y prodigios. O sea, el hecho de que haya milagros y prodigios no garantiza que Dios esté en el asunto. Dios, les contaba la semana pasada que por decir, si uno va en la historia, la misma escritura, por decir, cuando Moisés va al faraón y Dios le dijo, te voy a dar una señal, le dice, tome esa vara, agarra una vara y la vara se vuelve una serpiente y luego lo vuelve a coger y se vuelve una vara. Y también le dice, mete tu mano acá y mete su mano y cuando la saca está lleno de lepra y la vuelve a meter adentro y sale y está limpia. Entonces cuando él se va y se presenta al faraón, el faraón le dice, tú no me impresionas con eso. ¿Por qué? Porque los faraones en ese tiempo, siempre los gobiernos, a Satanás lo que le interesa son los gobiernos, no le interesa lo que tú creas. Porque esta es una lucha de gobiernos, esto no es una cuestión de cultos o de rituales, ¿no? Siempre, desde que el hombre se separó de Dios, cayó bajo la potestad de las tinieblas y el hombre vive una farsa. Tiniebla significa ignorancia. El hombre, Adán, después que se separó de Dios, se volvió una réplica burda, una falsa. No era el original de Dios. Todos lo percibió bajo el hombre, no se volvió mentiroso, se volvió una mentira. El hombre se volvió pecado, no pecador, pecado. El hombre no se llenó de tinieblas, se hizo tinieblas, o sea, es una sustancia orgánica. Entonces, bajo esa sustancia, él produce todo eso, produce mentira, produce falsedad, réplica y todo. Entonces, ¿por qué las tinieblas quisieron tomar al hombre? Por tomar el gobierno de la humanidad y el gobierno de toda la creación, porque Dios lo creó para que el hombre lo administrara. ¿Se da cuenta? Acá no hay una lucha de que Satanás me enferma, que me hace pobre. Esos son, como se dice, juegos artificiales, pero la verdadera lucha es el gobierno de la humanidad y de la tierra. El gobierno del cielo fue sacado de la tierra. Desde entonces el hombre quedó bajo la potestad de las tinieblas y el imperio de la muerte. Pero seguía respirando el hombre, seguía con sus capacidades reproductivas, con su mente, con todo lo demás seguía, pero ya no estaba más bajo el gobierno y el orden correcto. Fue movido del gobierno de Dios, ya estaba el hombre desordenado y toda la creación desordenada. Entonces ya no había un modelo original de las cosas. Ya toda la tierra se pervirtió, el humano se pervirtió, su operación del hombre se pervirtió, todo se pervirtió. Todo lo que tú ves es una falsedad. O sea, es una burda réplica de lo real. Entonces, cuando Jesús viene, Él viene a traer, por eso Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo vengo a enseñarles la verdad. La verdad no se enseña, hermano. La verdad se te tiene que revelar. Es una persona.
¿no? Entonces, cuando Él vino, entonces, pero por eso es que en la historia Dios interviene, porque el hombre quedó pecado, quedó hecho una mentira, tinieblas, no sabe a dónde va. Entonces, Él vive una farsa, ¿no? Entonces, porque el hombre se envolvió en su propia gloria. Entonces, cuando Moisés va al faraón y le dice al faraón, faraón, he venido de parte de Dios, y le dice, a mí no me sorprendes. El faraón agarró y trajo un asesor espiritual que él tenía, un espiritista, y le hizo hacer una señal igual, agarró una vara y se la tiró. Y se volvió serpiente. Y otra vez el espiritista lo agarró y se volvió. Los faraones y los gobernantes siempre han tenido asesores espirituales. ¿Y por qué eran considerados ellos divinidades? Porque tenían que tener señales y prodigios. Entonces, las señales y los prodigios y los milagros que tú puedes ver en algunas personas que dicen que es el evangelio y que tratan de legalizar lo que ellos predican por las señales que les sigue, a veces lo que está siendo producido no es por el Espíritu de Dios. Pero la gente cree que porque recibió un beneficio y se sanó o recibió un milagro sobrenatural, entonces Dios está conmigo. Es que no entienden, no saben que el diablo falsifica también las cosas. Entonces, siempre los gobernantes se llamaban deidades, ¿no? Reflejaban un poco lo que Adán quiso en el huerto del Edén, se volvió como un dios, pues, mostrando que tenía poder y gobierno. Entonces, pero el hombre se volvió esclavo de la potestad de las tinieblas. Se comió la mentira que él podía gobernar, pero el hombre se volvió un esclavo del potestad de las tinieblas, que gobierne las tinieblas, ¿no? Entonces, y así ha pasado la historia. La historia ha pasado así, y entonces la gente ahora se ha mercantilizado el evangelio como milagros y señales, y hacen énfasis y todo ello. Entonces la gente ya no importa lo que el predicador dice, ya no importa el contenido de la enseñanza, ya no importa dónde apunta lo que están enfatizando. Todo está en que yo recibí mi milagro, yo vi una señal, entonces ya le pongo el sello de que es Dios, pues. Pero todo eso se ha dado a nivel mundial ahora. Ahora, eso no significa de que Dios no hace milagros y hace prodigios, sí, sí lo hace. Pero si se dan cuenta, Jesús cuando estuvo acá en la tierra, dice que estas son las señales que Jesús comenzó a hacer. El libro de Juan habla cuando él fue a las bodas de Canaán, y dice, y esta es la señal, esta es la primera señal que comenzó a hacer. Miren, las verdaderas señales cuando lo hace el Espíritu Santo son señales, pues. La señal te dirige tiene un fin, te apunta a algo, ¿no? O sea, te apunta a algo. La señal no es un fin en sí mismo. El pare no está ahí para que tú te abraces del pare. El pare está ahí para que te pares. ¿Por qué te paras? Porque está regulando una vía. No es el fin que te quedes parado ahí, es una señal. Tiene un propósito. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace algunas señales y prodigios, siempre te va a dirigir a Cristo como el Señor. No al predicador, no al ungido, no al que te puede bendecir. Cuando esas señales dirijan y que te cautivan al predicador o al ungido, te están llevando a un humano. Entonces, sin darte cuenta, tú te vuelves esclavo. Lo que va a pasar es que tú, como todavía no entiendes qué es la gloria de Dios, te dirige a la gloria humana. Y tu parte humana va a ser enganchada con eso. Por eso es que hay gente, pues, si yo me paro acá y le digo, hermanos, Dios me está revelando que al hermano lo va a hacer millonario, a la hermana le va a hacer millonaria, le va a entregar toda la ciudad del pescador, la va a hacer propietaria de negocio, los hermanos que son cantantes van a ser los más cantantes famosos del mundo. ¿Qué hace tu parte humana? ¿No la codicia? ¿No quiere eso? ¿Y dónde está Cristo? Entonces, ¿para qué Dios te salvó? ¿Cuál es el problema? El problema es la gloria del hombre y la gloria de Dios, ¿sí o no? Ahora la otra parte no gusta porque me despoja a mí.
O sea, me desnuda, me ve mi parte humana egoísta, convenida, me confronta, ¿no? Pero eso es lo que a la gente le gusta. Por eso es que cuando la gente responde mucho a eso, da que pensar, porque entonces hay gente que no ha nacido de nuevo. Porque si yo salgo a predicar el evangelio a todos afuera, Dios te quiere hacer rico, si vienes a Cristo, todo te va a ir bien, todo va a ser chévere, Él va a cumplir los sueños de tu corazón. Entonces, ¿quién no quiere tener a alguien así? ¿Qué humano caído no quiere tener a alguien así? Una divinidad que me favorezca en todo, ¿no es cierto? Que yo no tenga nada que escuchar a Él ni obedecer, más bien Él es mi varita mágica para que se me haga todo como yo quiero. Entonces, prácticamente es lo que le propuso la serpiente en el huerto del Edén a la mujer. Serás como Dios, le dijo, conociendo el bien y el mal. O sea, no necesitas a Él. Lo puedes usar a Él porque tú vas a ser más grande que Él. Y ese es el evangelio que se está predicando, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan claras las cosas, sean fundamentados. Mire, para mí, yo no ando detrás de multitudes ni de dinero de nadie. A nadie de ustedes le debo nada. A nadie le obligo a diezmar, a dar. Para mí esto no es un negocio. No necesito negocio. ¿Se da cuenta? Entonces, no vivimos de eso. Entonces, el evangelio del Señor Jesucristo está sentado en Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos acá la Escritura, por eso quiero que tengan bien asentadas las cosas. Nosotros somos una generación saliente y hay una generación entrante ahorita. Y si ustedes son adultos y están acá, tienen una responsabilidad. Porque depende de nosotros para que la otra generación no caiga en lo mismo. Y esto lo hará Dios contigo, sin mí. Pero Dios, cuando se propone hacer algo, lo va a hacer. Tienes el honor de estar en este tiempo y escuchar estas cosas. Pero depende de lo que tú hagas y cómo tú respondas, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de hablarte cómo es las cosas. No puedo tapar. De repente lo que puedo decir me puede costar que gente abandone. Pero si yo voy a amar la gloria del hombre, entonces voy a comprometer la palabra. Jesús nunca, se dejó manejar por la reacción de la gente. Él dijo, el que me ve a mí ve al Padre. No he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y él, usted lo ve, a veces parecía muy estricto. Con los religiosos de su tiempo fue muy duro. Le decía generación de víboras, sepulcro blanqueado. Es una terminología fuerte, no es elegante. Pero ¿por qué él era tan rígido con esto? Porque esos dirigían las estructuras religiosas que ponían como un cerco alrededor del ser humano para no conocer la verdad. Por eso él era, porque esa gente fungía de intermediarios entre Dios y el hombre. Y la gente los escuchaba. Y por eso él le decía, ustedes hacen proselitismo, le dice, van por las ciudades y todo ello. Y dice, cuando la gente los escucha, ustedes le ponen cargas que ni ustedes llevan. Y los convierten doblemente hijos del infierno. Y les dijo así Jesús. Y a la gente cuando venía, a veces había gente que ni se ofrecía a él, sin embargo él los llamaba. Y es interesante ver en los evangelios que había gente que se le ofrecía y parece que él se lo sacaba de encima. Porque vino un joven rico, ahora le pregunto a usted, ¿qué pastor, qué ministro, una iglesia no quiere una persona rica? A ver, dígame usted. Viene con toda su riqueza, ¿no? Viene un joven rico y le dice, Señor, he guardado la ley. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Primeramente ese rico estaba engañado, nadie puede guardar la ley. Él le dijo, estaba orgulloso de su espiritualidad, le dice, Señor, desde niño he guardado la ley. Y Jesús le dijo, sí, para que te des cuenta que
Estás mintiendo y te estás engañando a ti mismo. Y Jesús hubiera dicho, ya no te preocupes, trae nomás tu chivilín, después vas a entender las cosas. No, le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Por qué se lo dijo eso? ¿Es malo ser rico? No. Lo estaba desenmascarando, estás engañado, hijo. ¿Tú crees que la vida eterna se trata por tu desempeño y que la ley fue dada para que tú la cumplas personalmente? No, tú no la puedes cumplir. Te fue dada la ley para que te des cuenta que estás perdido. Y tú crees que la estás cumpliendo. Para mostrarte que te estás engañando, le voy a mostrar algo que el hombre, el ser humano tiene, que la tiene bien escondida, la codicia. Por el hijo anda, vende, y el hombre se quedó llorando, dice, y ya no lo siguió. ¿Sí o no? No, pero hoy día es al revés, ¿no? Ven, pues que Dios te haga más rico, ¿no? Ven, que no, eso no vende, pues. No, después viene otro y le dice, Señor, déjame que te siga. Mira lo que le dice, ¿eh? Ese es el Jesús que nosotros tenemos, por si acaso. Él no tranza con las tinieblas. Él le dice, Señor, déjame que te sirva. Déjame que vaya en tierra de mi Padre y te sirva. ¿Así se acuerda? Le dice. Y él le dice, mire, eso es duro, hermano. Esto no es juego, es duro. Ese hombre le está pidiendo algo legítimo. Deja que yo vaya a enterrar a mi padre, que lo asista. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Eso es fuerte. Eso es fuerte, eso no es cualquier cosa. Si uno que te diga, oye, pastor, usted no... Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de cosas maduras, a veces parecemos duros. Nosotros, dice, el pastor no tiene sentimientos, no tiene alma, que no comprende. No, yo sé que he sido mal juzgado. Y soy mal juzgado a veces. El pastor no entiende, dice, pero no tiene sentimientos. No sabe lo que una madre siente. ¿No sé, no? Mira, tus sentidos están extraviados. Lo dice la palabra. Ponme los Corintios. Dice, Pablo hablaba con los Corintios y dice, me temo que vosotros habéis sido extraviados por los sentidos, como Eva fue extraviada por los sentidos en el huerto del Edén. Mira lo que dice acá. Está hablando a hermanos que habían recibido a Cristo, se habían entregado a su vida, pero no vivían por ese gobierno, vivían por sus sentidos. Y el resultado de ello es que se estaban autodestruyendo entre ellos. Estaban en celos, contiendas, pleitos, disensiones, y no conocían al Señor que los había salvado. No entendían nada, todavía seguían gobernados por sus sentidos. Entonces, cuando a veces el Espíritu de Dios comienza a tratar contigo, trata con tus sentidos. Pero nosotros no queremos, adoramos nuestros sentidos, queremos que Dios se alinee a nuestros sentidos. Pues ahí, mire lo que dice Pablo, le escribe a los creyentes, ¿ah? Mire lo que dice acá, escúcheme, por eso tus sentidos, eso es que yo, pastor, usted no sabe lo que siente una madre. No, ni me interesa tampoco, ¿está bien? Y a Dios tampoco. Acá no se trata de lo que tú sientes, se trata de lo que es conveniente para Cristo. ¿Comprende? Mire, a ver, si Dios hubiera sido así, ¿usted se imagina a María? María dice que María crió a Jesús, lo llevó en su vientre. Pero una vez Simeón, un viejito, se encuentra con ella y dice, mujer, por causa de él, le dice, tu corazón será traspasado como una espada. Él lo vio a Jesús salir de ella. Sabía que no era, ella no lo produjo, sino el Espíritu Santo vino sobre ella. Y que él vino con un propósito divino. Y que no era para ser su engreído de ella, ¿sí o no? Él vino para ser el Salvador y tenía que ir a la cruz. Pero ella como mamá, le pregunto como mamá, ¿qué tenía que preferir? ¿El propósito de Dios o su sentimiento? Porque cuando llegó y salió, él comenzó a hacer algunas cosas. Ella salió como madre, ¿no? Quererlo dominar. Jesús le dijo así. Y él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sí o no, pum, la paró. La estaba honrando, pero Jesús no le dijo, bueno, tú me criaste y tú no sabes lo que es el amor de un hijo para una madre. Y entonces vamos a tirar al diablo la cruz porque te va a hacer sufrir. ¿Dijo eso?
Pero te pregunto, como ser humano, ¿él estaba vinculado con ella? Claro, porque de su pecho lo amamantó. Pero él prefirió la voluntad del Padre, ¿ve? Y ahí en esa voluntad a veces colisiona con nuestros sentimientos, con nuestros propios intereses. ¿Y el Padre fue injusto acaso? ¿Acaso María cuando vio a su hijo llevar y lo vio hacer todo eso, acaso esa mujer como humano no sufrió, no dijo, no tendría un montón de presión en su mente? Pero si fuera el Hijo de Dios y si Dios es bueno y nos ama, ¿por qué me hace sufrir de esta manera? Pero dice que ella, que hizo como una mujer, cerraba su boca callado en silencio. Dice que todo lo que veía lo guardaba en su corazón. ¿Dice o no dice? ¿Sí o no? Ve, ahí están las emociones, ahí está el sentimiento, pero la Escritura está lleno que tú puedes tener tus emociones, tus sentimientos, tus propios intereses, pero lo que cuenta para Dios son los propósitos eternos. Recuerda, todo está distorsionado en esta tierra. Lo que a ti te parece bien, vida, conveniente, puede ser tu destrucción. Por eso es que requieren una dependencia de Él, en medio de un mundo lleno de mentira y de falsedad. Entonces, colisionan. Y por eso lo que dice acá, mire, dice acá, Pablo le escribe a los Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Vuestros sentidos sean ¿qué? De alguna manera ¿qué? Extraviados. Mire lo que dice acá, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ahora, sincera fidelidad de Cristo. ¿Alguna vez has comprado y te han estafado? ¿Algo? ¿Que te dejaste ver por encima todo? A veces como pareja nos estafamos, ¿o no? Porque cuando estás de campaña, te produces bien, te maquillas bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando ya vives con la persona, ya no hay manera sale lo que siempre ha estado ahí, lo has tapado nomás por la publicidad. Y como ya firmaron un papel y ya está la presa en la jaula, ya ahí sale, ¿no? Sale todo. Y ahí la persona, santo Dios, ¿con quién me casé? Dice. Ambos se van desconociendo, se van viendo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué prevaleció ahí? ¿Tu inteligencia o tus sentidos? Tus sentidos. ¿Sí o no? Sentías, pues, que cuando la veías a ella o a él, había gusanos en tu cuello, en tu estómago, te daba escalofrío, ¿no? Algo así, ¿no? Te sentías transportado. Cuando ibas a su casa y no la podías llevar a tu casa, tenerla todo el tiempo, para ti era una tortura. Chao, mi amor, chao, chao. Se iban así, chao, chao, ya, chao, chao. Ay, con dolor volteabas, ya. Pero no te preocupes, te llevo en mi corazón, vas a dormir conmigo y me despertaré con tu recuerdo, ¿sí o no? Y después de los 2 años me divorcio. Me equivoqué. No eres la persona que yo quise. Esa persona que yo quise, murió. No la sé, no la conozco ahora, May. ¿Qué fue lo que te controló? Tus sentidos. ¿Se da cuenta? Y los sentidos te pueden extraviar. Y por eso dice que todo pensamiento debe llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Mire, de la fidelidad de Cristo. O sea, tú pensaste que lo que viste por tus sentidos, evaluaste que era fideligno lo que tú estabas viendo, que esa persona que tú estabas viendo y que se te presentó y que se te habló y se te maquilló era así. Pero era puro cera, no era sincera. Ya, igualito pasa con la fe en Cristo, pues. Te puedes imaginar un Cristo, un evangelio así, que ha sido producido por tus sentidos, pero no por el evangelio real, no por el Cristo real. A eso se refiere acá.
Ahora la pregunta es, si la gente no conoce a Cristo real, ¿cómo va a ser salva? ¿Hola? ¿Cómo dice que no, yo soy fiel al Señor? ¿A cuál Señor? ¿Al que te imaginaste? No sabe, el Señor, pero el Señor me hace esto, el Señor me hace el otro. Ay, algunos se sienten orgullosos. Ay, usted no sabe, pastor. ¿Cuál Señor? Primeramente, si es tu Señor, debes oler a Cristo. Debes parecerte a Él. Señor significa que Él te gobierna. ¿Comprende? Pero si yo lo que veo es más tu personalidad, es tu yo, ya. El Señor eres tú, no es Cristo, porque si Jesús es tu Señor, hueles a Cristo, te pareces a Él. Podemos ser confesionalmente, decir que Jesús es mi Señor, pero operativamente yo soy el Señor de mi vida. ¿Y quién se engaña? Me engaño yo. Por eso es que en Mateo 7 dice, en ese día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y él dice, no te conozco. Eso es duro, ¿no? Nosotros pensamos, no, el perdido es el fumón de allá, el fumón de acá. Él es el perdido, el violador, el terrorista, es el perdido. Sí, si usted supiera que la congregación está llena de perdidos con Biblia. Algunos son salvos por la gracia de Dios, pero no viven esa salvación, viven como perdidos. Y el plan de Dios no que usted y yo no vivamos como perdidos, que nos convirtamos en lo que ya somos en Cristo. ¿Se da cuenta? Y si usted no lo es, entonces sea sincero. Una cosa es ser bebé un espiritual y otra cosa es ser un perdido. El que no ha nacido de nuevo, no nació de nuevo. Necesita entregarle su vida a Cristo. O sea, entregarle tu vida implica que tú reconoces su señorío. Ya no te perteneces. No te perteneces. No tienes derecho a reclamarle nada. Él te compró. ¿Te das cuenta? Si naciste de nuevo y eres un creyente carnal, el Espíritu Santo siempre va a buscar llevarte a ese punto. ¿Tú crees que Él está ahí para hacerte favorcitos nada más, para que te sane cuando estás enfermo? Sí, te hace esas señales, pero te está apuntando. Necesitas el señorío de Él. Necesitas entrar en el orden, que tu alma sea gobernado por el Espíritu de Dios que está dentro tuyo. Necesita tu alma recibir la mente de Cristo que está dentro de tu espíritu para comenzar a ver como Dios ve, a oír como Dios oye, a reconocer las palabras de Él. ¿Por qué se te instaló la mente de Cristo? ¿Por qué se instaló el Espíritu Santo? Es un gobierno. Un gobierno no es algo cultico, hermano. Dios estaba cansado de los cultos de los judíos. Ellos sacrificaban animales, hacían fiesta, todo. Y Él dice, eso me aborrece. Me han hostigado con sus sacrificios. Todo eso era una sombra, entendieron mal ellos. Todo eso era una sombra de lo que Cristo vendría, y lo que vendría Cristo es a restaurar el gobierno de Dios en el hombre y en esta tierra, para que el hombre manifieste la gloria de Dios, que es el propósito eterno. Volverlo a regresar al propósito original de la creación. Él no fue enviado solo para sacarte los problemas temporales. Él lo hace con mucho gusto, pero a fin de que vayas reconociendo que Él es al que tú le debes lealtad y gobierno. No que estudiante repuesto para que cada vez te metas en problemas y te estés sacando. Y si tú vives así y has nacido de nuevo, no vives como. Porque el Espíritu Santo que está dentro tuyo te inquieta. Pero si a ti no te importa nada, te da lo mismo, hay un problema ahí. Ahí sí hay un problema. Cuando alguien una vez me preguntó, alguien me dice, pastor, cuando hablamos de estas cosas ya más maduramente, de cosas así, me dice, pastor, ¿seré salvo o no? Si te preocupa, sí eres salvo, le. Pero si no te preocupa, ahí sí. Es igual como él dice, pastor, he cometido el pecado imperdonable. Si te preocupa, es porque no lo has cometido.
y tú no la puedes cometer. El pecado imperdonable es la gente que se va de esta tierra resistiendo al Espíritu Santo, nunca se dejó traer a Cristo. Pero el que esté en Cristo no puede cometer eso. ¿Comprende? Pero yo, si ustedes tienen ignorancia, yo puedo usar. Hermano, mira que si tú no das dinero, Dios no te va a bendecir, no vas a ir al cielo, ¿no? Arriba te van a dar casa de cartón. Entonces te manipulo, bueno. Demuéstrale a Dios que lo amas, te quito tu dinero. Hazme caso a mí, te domino, te tengo como mi esclavo. Hay muchas organizaciones que lo que hacen es hacer que la gente cumpla sus caprichos de ellos. Dios no creó instituciones, organizaciones, hermano. Dios trajo su reino en la tierra. Se instaló dentro tuyo para que tú seas conformado a la imagen del Hijo. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, hemos sido predestinados. O sea, este es el diseño original, que seas conformado a la imagen del Hijo. La gente está orgullosa de tener una organización, de que fulano sea su pastor, que fulano sea su líder, que tú no sabes, en mi iglesia saltamos, damos volantina y puro millonario, estamos extendidos por toda la tierra. Mi pregunta es, ¿y esa gente está siendo conformada a Cristo? Pues todo un sistema, hermano. Y a veces la gente no sabe que es parte de todo un negocio. Que las iglesias a veces se vuelven como empresas. O se vuelven como dinastías, ¿no? El pastor principal, la pastora, todas sus hijas son pastoras, sus nietos son pastores, todos son es una dinastía, hermanos. ¿Se da cuenta? Yo no estoy acá para ser pastoras a mis hijas. Esto no es una dinastía. Pero se da cuenta y la gente está embobada. Está embobada, encandilada está. Hacen al suegro pastor, y no contentos se nombran apóstoles, profetas, y ya, los jimán, las chiras, ya son ya, ¿sí o no? Ya no sabe qué inventarse. Y el manto familiar, ¿escuchado todas esas cosas, hermano? La pregunta es, ¿Jesús vino aquí a tirar magia, sí? Si Cristo no está siendo formado en la gente y Cristo no está siendo expresado y los atributos de Dios no están siendo manifestados en los miembros de los creyentes, hermano, eso no es nada. No se puede jactar en milagros, prodigios, en que usted no sabe. Hay gente que vive enamorada del predicador y hay gente que tiene hechizos. Hechiza a la gente queda hechizada. ¿Sabe por qué pasa eso? Se lo voy a mostrar por la Escritura. Porque la gente, Jesús dijo así, mire, escuche, estamos en una posición muy peligrosa si no nos despojamos de esto. Cuando tú amas tu propia gloria antes que la gloria del Señor, estás en un peligro. Vas a terminar con una mente entenebrecida. Terminarás adorando hombres, animales, cuadrúpedos. De repente no animales, pero sí hombres. Hay gente que está hechizada por predicadores. Ay, usted no sabe, cuando él habla me pasa corriente. Ay, y el otro dice, sí, te veo ahí. Tú que estás ahí, sí, yo. Está hipnotizada. El Espíritu de Dios jamás fue enviado a esta tierra o a tu corazón para eso. Él está interesado en revelarte a Cristo. Imagínense, Jesús estaba acá en la tierra, los apóstoles estaban acá, Jesús estaba en persona. Quiero hablarles un poquito acá esto, a ver, ya que entramos por ahí. ¿Cuándo se toma el nombre de Jesús? ¿Cuándo se saca ese nombre, Jesús? Cuando se aparece el ángel y le dice a María que vendría el Espíritu Santo sobre ella y sería puesto el santo ser adentro de ella. Alguien que no viene a existir, sino que ya existía. Y se llamará Jesús, porque será el Salvador de su pueblo. ¿Dice o no?
Ahí, ¿cuándo se le da ese nombre? Se le da ese nombre cuando el Cristo de la eternidad se iba a vestir en un cuerpo humano. Pero antes de tener ese cuerpo humano y llamarse Jesús, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso cuando caminó en esta tierra, la gente le llama Jesús de Nazaret. La mente humana siempre terrenaliza todo. Porque Jesús, el Hijo del carpintero. Pero jamás nadie dijo Jesús, el Hijo de Dios. Eso tuvo que ser una revelación. Cuando estuvieron ahí, cuando estuvieron ahí, Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Dice fulano, 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 fulano. Y entonces, imagínense, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Dice, y Pedro dice, pudo haber operado en su mente natural. Mire, tú y yo tenían al verbo hecho carne ahí, y pudo haber, o sea, todos operaban en su mente natural. Tuvo que haber una intervención del Padre para revelar al Hijo a una persona que está solo destinada a operar en su mente natural. Y Pedro dijo, pudo haber dicho, como siempre, de imprudente, eres el hijo del carpintero, eres hijo de María, eres el Jesús de Nazaret. Todo eso no era revelación, era un análisis temporal humano. Pero él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Pum! Jesús dijo, mire lo que dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre que esté. ¿Sabe quién revela al Hijo? El Padre. Tú puedes leer versículos y saber un montón de historias bíblicas y congregarte 20, 30 años y hacer todo lo que quieras acá, darte volantines, cantar, cuidar niños, lo que tú quieras. Pero si no tienes revelación de Cristo, estás en nada. ¿Y sabes qué? Te doy una buena noticia. El Padre sí te quiere revelar al Hijo. La pregunta es, ¿tú quieres? Pero cuando te revele y Él te ilumine, tú dejas de ser tu Señor, Él es tu Señor. A eso Jesús dijo, te aborreceré tu propia vida. Mientras tú ames tu propia vida, amas tu propia gloria. Por eso dice que se requiere ser un quebrantado de corazón, humilde. No ser sabiondo. Hay gente que te ha envanecido con su estudio teológico. Sabe versículos, sabe buenos temas y todo ello. Y la gente escucha y todo, pero no distingue entre el Cristo revelado, entre versículos y temas dados. Pero para que tú reconozcas si Él está operando, primero tiene que estar revelado en ti, si no, no lo vas a reconocer. Te pueden cautivar a tus sentidos y a tu intelecto. Voy a poner un ejemplo. Mire, la manera de combatir la mentira es conociendo la verdad. Por decir, acá, ¿cuál es el plato favorito en Lima, por decir, el más conocido? ¿Ah? No, el ceviche no, porque en otros lugares también. Pero el clásico de acá de Lima. ¿Ah? ¿El lomo saltado? ¿Está bien o no? A ver, los expertos en el vientre. ¿Ah? ¿Ah? La causa, el lomo. El lomo es el clásico acá. Pero acá es una mistura el lomo, porque te preparan medio chino, medio criollo. A ver, una cosa más clara. La causa limeña. Ya, la causa limeña. Ya, imagínate que tú no vivas en Lima. Vives por Tumbes, vives por Tacna, vienes de otro país. Y entonces te vienes por las provincias y por ahí te dicen causa. Te vendemos, prueba. ¿Qué tiene menú? Causa limeña, señor. Uy, tú dices, sí, pero ¿dónde estoy? Estoy en el norte, pero causa limeña, deme una causa limeña y tú te comes la causa limeña que te dan ahí. Por si acaso en Chiclayo la causa no tiene que ver nada con nuestra causa. Ya, eso es más drástico todavía. Pero vamos a decir que, bueno, imitan lo que de acá en Lima se hace. Y el que te hace allá no es un limeño, es un tumbesino. Nunca ha pisado Lima, pero alguien le dijo la causa limeña se hace así y lo hace como a él le parece y le mete sus cositas de tumbe, de allá, pues no, de su alrededor.
y le pone unos añadidos zarcita por ahí, sus cosas culturales dentro ya. Y tú comes por primera vez esa causa limeña. Y tú dices, la causa limeña es así, discutes, yo he conocido la causa limeña y te vienes por cada pueblo peleando, ¿no? Te dicen, mira, esta es la causa. Te ponen, te ofreciendo hasta la verdadera, pero como tú te quedaste con la primera impresión y sellaste que era la verdadera, hasta discutes, no, no, no. Entonces cuando llegas acá, no, yo voy a ir a la fuente, al origen, allá a Lima, y te vienes acá y buscas dónde venden la verdadera causa limeña, y te lleva a un lugar y pruebas la causa limeña real. Y entonces comparas con lo que te dijeron que era la causa limeña, y tú dices, uy, eso es lo que me dieron, fue una copia, no era lo verdadero. Nunca más te pueden engañar porque tú saboreaste la verdadera. Así es con Cristo. Cuando lo llegas a conocer a Él, nadie te puede engañar, aunque usen el nombre de Él, porque tú lo conoces. ¿Te das cuenta? Alguien quiere forzar la escritura a decir algo que Él no dice, porque lo conoces a Él. Cristo dijo, toda la escritura da testimonio de mí. Mira lo que dice. Está diciendo que toda la escritura da testimonio de Él. Y si tú lo conoces a Él, no hay manera que nadie te engañe. ¿Comprende? Pero Él tiene que ser revelado por el Padre. Por eso Jesús dijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él pudo decir el Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Tú puedes decir el Cristo de MCJ, el Cristo del Callao, el Cristo de mi familia, el Jesús de mi familia. ¿Ha visto? La gente tiene su Jesús en su cuadro. Una figura ahí medio manerada que uno no sabe de qué equipo juega, pero ahí está. ¿Sí o no? Todo romántico, con sus ojos así, con su corazón que late y se prende rojo y se apaga, ¿no es cierto? Y hay gente que se cree, voy a entrar un poquito más allá. Mira, búscame ese texto que Isaías está, que cuando él iba a venir a esta tierra, no iba a tener una personalidad agradable. No hubo belleza en él como para que la gente sea seducida por sus sentidos. Eso significa que debió ser bien feo. No el Cristo que tú te imaginas romántico, ¿eh? Porque dice que no hubo belleza en Él para que lo deseemos. Pero era el tesoro del Padre. ¿Qué tal? A ver, ¿encontraste? No, están buscando ahí. Isaías está, ¿ya? Ahí está. Mira, hablando de él, Isaías fue escrito muchos años atrás antes que Cristo venga. Pero te va a describir. Mira, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Su envoltura no era tan agradable, parece, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú has visto alguna vez que alguien ha puesto un nacimiento, un Jesús chiquito, todo feo? No, todo rechonchito, coloradito, ay, así, ¿no es cierto? Rosadito, así, ¿no? Y cuando hacen un cuadro donde él está con sus ovejas así, como caminando aquí en la tierra, porque no es el Cristo glorificado todavía, estaba envuelto en una envoltura humana, ¿cómo lo pintan en los cuadros? Ahora te pregunto, ¿todo eso es imaginación? ¿Por qué? Y tú puedes estar viviendo un Cristo así, ay pastor, ay, sí. Yo una vez tenía un hermano que cuando oraba decía, Señor, me gustaría darte un beso en tus cachetes. Como si él estuviera esperando un beso en tus cachetes, él quería que lo deje reinar en tu vida, hermano. Pero vamos, acá me le dice, no hay parecer en él. ¿Ni qué dice?
Le veremos. Mire, mire, de acá dice, todavía no había venido. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Lo veremos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Ah, bienaventurados los feos. ¿Será que Dios está contra la belleza? No, hermanos. Todo está fríamente calculado por Dios. Si no se hubieran dedicado a hacer cuadros, no, ahorita estuvieran haciendo plata. Los cuadros que tú compras son imaginarios de un fulano, pero no están descritos por ello. ¿Sí o no? Y la pregunta, la hermosura según tú y según Dios es diferente, ¿no? Porque ¿cuál fue la verdadera hermosura acá? ¿La envoltura o lo que estaba dentro? Pero era su tesoro del Señor. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿En qué está envuelto el Señor ahora aquí en la tierra? En su iglesia. Y la envoltura que somos nosotros somos horribles, ¿sí o no? Somos la vasija de barro, ¿no? Pero ¿dónde sale la hermosura de Él? Cuando sale el amor, el gozo, la paz, la paciencia, su carácter de Él. Como persona Él trasluce estas vasijas de barro. Ahí está la hermosura. Pero para traslucir la vasija tiene que quebrarse. La vasija no puede gobernar, solo es un depositario. Pero hoy día queremos más que brille la vasija y al gobernante adentro. No, te saco cuando me convienes, para darme brillo a mí, ¿sí o no? Para que me hagas el mundo de colores, para que a mí me hagas resplandecer, para que yo sea el visto, para que yo... No, así no opera. Así no opera. ¿Se da cuenta? Una manera es como nosotros pensamos y otra cosa es como Dios lo diseñó. Puede ser ni hermosura. Hay gente que se candila con los predicadores. Y entonces como todo se marquetea, pues. Por eso es que te dicen, no, que a mí Dios me llevó al cielo, que a mí esto, que yo tengo los 7 mantos, que yo toco la trompeta, que los ángeles me hacen caso a mí, y que para que los ángeles te hagan caso a ti, tú tienes que estar conmigo, y tienes que hacerme caso, y que no sé cuánto. Y claro, eso atrae los sentidos, pues. Te pregunto, ¿cuál es más fácil? ¿Que la gente se rinda a Cristo o se ceda a la brujería? ¿Ah? Un montón de bobos andan comprando los horóscopos y pagan para ver el horóscopo, a ver qué le tiene el planeta tal del tal día. ¿Sí o no? ¿Qué dice la fulana de tal que ven su bola? A ver qué le va a pasar. Otros no consultan ahí, ven la bola de su cabeza. Tienen su propia bola, su propia mente, su propia interpretación. Pues digo, hermanos, la mente, no te puedes fiar. La mente humana tiene su lugar para cosas temporales, terrenales. Nadie dice que tú no la puedes usar, pero en ella no te puedes apoyar para Él. ¿Comprende? Por eso es que necesitas revelación de Él. Por eso Jesús le dijo, ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que esté en los cielos te lo reveló. Otro lugar donde, mire, ¿se acuerdan? Estaban ahí, en el lugar de la transfiguración. Estaban ahí. Y entonces se aparecen Moisés y Elías. O Eliseo creo que era. Eliseo. Y están los discípulos ahí, Pedro, Juan y Jacobo, estaban con el Señor ahí en ese monte. Una nube los cubrió. Y entonces, mire, comienza a traslucir, mire, el Jesús de Nazaret, que era la envoltura, comienza a traslucir el Cristo que está dentro. Una luz resplandeció. Lea ahí usted lo que dice ahí. Y ellos se quedaron así sorprendidos.
Y cuando miraron ahí, vieron a Eliseo, perdón, y a Moisés, que tipificaba la ley y los profetas. Y ellos estaban embobados ahí. Y el Pedro, ¿qué dice? Señor, mire lo que hace el Pedro. Como si lo podría atrapar. Hagamos 3 enramadas. Una para acá. Oye, él está queriendo hacer una casa ahí arriba. Y una voz del cielo que dijo así, miren, una voz. Este es mi hijo amado. A él oíd. Cierra la boca, bocón. ¿De dónde le salió eso? De su mente humana, pues. ¿Se da cuenta? El cielo tuvo que hablar. Y Pedro en sus epístolas, cuando él escribe, dice acerca de los peligros de los tiempos que iban a venir. Pero él dice, les escribo estas cosas no como una fábula, sino como alguien que escuchó una voz del cielo, dice así. Pero aún todavía eso de ahí tiene que estar en línea con lo escrito, dice así. Porque tenemos la palabra profética más segura. Hoy día, hermano, está de moda ese tipo de que entras a un lugar y hay un profeta, sí, hermano, sí, que te dice, tú te apellidas tal, le debes al banco tal. ¿Sí o no? Qué bueno fuera que se enterara para pagar tu cuenta. No, para que des dinero para que Dios pague tu cuenta, dice. ¿Sí o no? Te dicen tu apellido, te dicen si tienes perro, qué perro tienes, todo te dice. Y la gente, ¡ah, gloria a Dios! Todos saltan, gritan, amén, amén, Dios está aquí. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu de Dios? Te pregunto. ¿Acaso el Espíritu de Dios ha sido enviado para decirte qué perro tienes? El Espíritu de Dios se envió a tu corazón para dirigirte si no eres salvo a Cristo. Y si ya Cristo habita en ti para ser conformado a la imagen de Él, para revelártelo a ti. No para hacer esas cosas, hermano. Pero la gente se seducida por eso. ¿Y sabe qué? La gente atrae esas cosas. Les voy a mostrar algo acá. Romanos, vamos a Romanos acá un ratito. Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos acá un ratito. Romanos 2. Vamos a Romanos 2. A ver, hermano Jorge, después le predica a la hermana. Está bien. Ok. Romanos 2. Romanos 1. Ok, cambie eso de ahí, pero. Lo que el Espíritu de Dios está buscando a ti y a mí es que pongamos nuestra atención en Él, en Cristo. Y no es para acá, hermano, no es solo para acá. Es para que se produzca un hambre, una sed en tu corazón. Él dice que Él está presto. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, dice. No necesitas una reunión como esta. Necesitas tener tu corazón dócil, a estar dispuesto a oírlo a Él y a sujetarte a Él, a rendirte a Él. ¿Quieres conocerlo a Él? Vas a conocer su voluntad. Vas a conocer lo que ojo no vio ni oído oyó. No se puede oír con los oídos humanos, ojos humanos, no se puede conocer. Por eso es que la gente es seducida por espíritus engañadores. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Acá hay algunas cosas bien. Ahora te vas a dar cuenta cómo se degrada la humanidad. La misma técnica que el diablo usa con la humanidad, el perdido, puede usar en nuestra mente humana si tú y yo no nos cedemos a Cristo. Cuando uno lee la Escritura, hermano, va al libro de Hebreos y pues el libro de Hebreos te habla, el que escribe el libro de Hebreos, escribe cuando ya Jesús murió, resucitó, a los hebreos que se habían convertido al Evangelio, los judíos.
Cristo ya había muerto y resucitó, pero todavía el templo estaba parado ahí, el sacerdocio levítico estaba operando ahí, las fiestas estaban ahí. Pero ya Cristo había venido y Cristo dijo que un día eso se destruiría todo. Sería destruido porque ya se acabó su fin, se marcó otra era. La cruz marcó un final de algo y el comienzo glorioso de algo eterno. Pero ellos persistieron ahí, querían mantener el templo y algunos que habían decidido entregar su vida a Cristo después estaban regresando presionados por la sociedad, por su familia. Por eso Jesús le dijo, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? No, yo he venido a traer disensión. Se lo dijo a ellos porque estaban en esa etapa de transición. Muchos de los padres de ellos que estaban ahí eran judíos. Y ahora el creer en el Mesías, en Cristo, implicaba que ellos eran unos blasfemos para su padre, para su familia. Los iban a expulsar, los iban a desheredar, era un vómito. Su madre les iba a llorar, ¿cómo vas a abandonar al profeta, la ley, el templo? Todo eso se habían encariñado tanto con eso, hermano. Y si iba a haber un conflicto y él dijo, ¿ustedes creen que he venido a traer paz? Yo he venido a traer disensión, se pondrá el padre contra los hijos, lo digo contra los padres se entregarán a sus hijos, los hijos a sus padres. Estaba hablando que un día por proteger su vida se iban a echar entre ellos ahí para que mueran. Te costaba la vida, tenías que estar seguro de declarar tu señoría de Cristo. Ya no vivías más, estabas dispuesto a morir. No es como ahora, hermano. Cualquiera confesionalmente se declara cristiano. Nadie te quiere matar. Fácil es. Pero tú y yo sabes saber si realmente tu vida le pertenece al Señor. ¿Sabes por qué la gente se ofende hoy día? Porque creyeron algo y Dios no lo sana y ya se enojaron. Ya no. Querían dinero, declararon la palabra, hicieron sus rituales, vinieron y dejaron dinero a la congregación porque le dijeron que iban a ser ricos y Dios no le pagó su deuda y se enojaron. Se enojan porque no me saludan, no me miran, no me miman, nada. Se enojan por eso. Mira, si tú te enojas, todavía tú no has muerto, pues. Todavía tú sigues siendo el Señor de tu vida. ¿Sí o no? ¿Cuándo te das cuenta que tú has aceptado la muerte que Cristo hizo en la cruz? Cuando tú no buscas tu gloria personal, tú no oras para que la gente te oiga, tú no das para que la gente te vea, tú no transas con Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Tú no repites, tratas de convencerlo a él de algo. La gente cree que porque le repite y porque una manchaza se enteran, entonces Dios está obligado a hacer. Estás entendiendo mal, hermano. Jesús dijo que si tú necesitas orar, entres a tu casa, encierres en secreto, hables con tu padre. Y tu padre que esté en secreto te va a oír y te recompensará en público. No dice busquen una mancha y fuércenme a hacer. No dice. Hoy todo el mundo declara, no, es que yo esto, yo el otro. ¿Qué tú qué? Dice, si yo di, ¿qué tú diste? ¿Qué? Dice, si tú das, que tu mano derecha da, tu mano izquierda no se entere. ¿Sí o no? Pero la gente dice, no, pero yo, ¿y por qué? ¿Y dónde está la plata? ¿Y dónde yo? ¿Y dónde el otro? ¿Qué? ¿Y qué dice? Perdona a tus enemigos, ama a los que te maldicen. Ay, pastor, hagamos un ayuno porque quiero que cambien de jefe, porque ese jefe no lo soporto, qué difícil que es. Señor, pues, Señor, que Dios me libre de tanta gente mala. Muérete porque solo ahí te vas a librar. ¿Sí o no? Se ofende la gente. ¿Por qué no me congrego? Y mentira hipócritas hay ahí. ¿Ves? Se da cuenta, está vivito y coleando el viejo hombre ahí. Oh. Pero mire, hermano, acá, mire lo que pasa. Por eso es peligroso eso. Por eso que hay gente que multitudes van detrás del error. Es bien peligroso que ames tu gloria personal. Eso fue Adán. Es antidiseño, antipropósito eterno. Dios no creó todas las cosas para el hombre, por el hombre y por medio del hombre y para la gloria del hombre. No lo hizo así Dios. Dios lo creó por medio de su Hijo, para la gloria de su Hijo, por medio de su Hijo y para su Hijo. Y para la gloria de Él. Cualquier cosa que no cuadra ahí no es el Evangelio.
no es el Espíritu de Dios. Así haya milagro, prodigio, lo que tú quieras, así todos se vuelvan millonarios, eso no tiene nada que ver. Miren lo que dice acá. Hablando Romanos capítulo 1, voy a ir corriendo así, para que veas viendo cómo se va degradando y por qué contrasta el Evangelio acá, el Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor, 16, por ahí dice. Listo, por ahí. Vamos a ir hasta el versículo, hasta 32, ¿ya? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, escúcheme, Evangelio, esta palabra Evangelio. Nosotros decimos evangélico. ¿Qué eres tú? Evangélico. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia tal y el pastor es tal. Nosotros no somos idólatras, no somos católicos, somos evangélicos. Y cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, esta palabra Evangelio, hermano, cuando él lo escribe a la carta a los romanos, Evangelio, ¿sabe qué significa? Buenas nuevas. Pero ¿sabe qué? Los romanos usaban esta palabra buenas nuevas. ¿Cuándo lo usaban? El Imperio Romano usaban esa palabra, cuando ellos habían conquistado un gobierno. Ahora les pertenecía. Entonces ellos agarraban, mandaban un emisario que hacía una proclamación a toda la gente. Tengo buenas nuevas para ustedes. Ha habido un cambio de gobierno. Eso era buenas nuevas, un cambio de gobierno. No es que se volvían evangélicos. No que ahora pertenecían a una congregación del pastor tal. No. El lenguaje ahí era un cambio de gobierno. Proclamaba un cambio de gobierno. Con eso en mente vamos a ver todo lo demás. Miren. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Se acuerdan? Hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido sacados de un gobierno y hemos sido trasladados, creados de nuevo en un nuevo gobierno, el gobierno de Dios. ¿Está bien? Y Dios lo ha hecho legalmente y legítimamente. Eso se llama la justicia de Dios. Lo ha hecho, son términos legales, jurídicos. Porque dice acá, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto no tiene que ver nada con lo terrenal, esto es celestial. Estamos en una jurisdicción celestial, ¿ok? Luego dice, porque en el Evangelio, en esta buena nueva de declaratoria de un nuevo gobierno, se revela que la justicia de Dios. Cómo legítimamente Dios hizo posible de sacarnos del gobierno de la potestad de las tinieblas, crearnos de nuevo, introducirnos en su reino eterno, donde Cristo es el Señor. ¿Se da cuenta? Bajo esos términos. Donde ahí no tiene que ver la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. ¿Se acuerda? Adán nos sacó de la gloria de Dios. Viene Cristo y nos devolvió a la gloria de Dios. ¿Estamos o no? Ya. El tema es la gloria de Dios, el gobierno. Mire acá. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de que el hombre, desde que Adán traicionó a ese gobierno, desde ahí el hombre ha tratado de mantenerse y perpetuarse eternamente en su propia gloria, antidiseño, contra Dios, contra el propósito eterno, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo y contra el Padre. Está hablando de gobierno, no está hablando de religión acá. ¿Ok? Acá no está hablando de sanidad, de milagros, que a mí me duele. No, acá están los términos legales. Una macrovisión te está dando. Luego dice acá, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Son términos legales. Dice que detienen con injusticia la verdad. Porque los que se conoce, dice,
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué significa esto? Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad, gobierno y gloria. Dice acá, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen qué excusa. Por decir, ¿tú puedes hacer que el sol se detenga? No. ¿Tú puedes variar el día y la noche? No. ¿Tú puedes hacer que el planeta Tierra deje de girar? No. Tú no lo estableciste, pues. Alguien fue superior a ti que estableció todas esas cosas y lo puso a andar. Es un gobierno, es un reino. Y él necesita ser reconocido porque la misma creación da testimonio de él, de su gloria, su deidad. Dice, mira lo que está diciendo acá. Por eso nadie tiene excusa. Dicen, en esta tierra nadie puede decir, no, yo no supe, respiraste el aire que tú no produciste, usaste los pulmones que tú no te creaste, usaste los ojos, la vida y todo, todas las cualidades que tienes como ser humano te las dio Él. Y el hábitat donde tú se te la dio Él. Entonces tienes que reconocerlo a Él. La gloria es de Él, no tuya, no mía. ¿Ves? Pues no hay excusa, dice. Pero mire lo que responde el hombre, mire lo que hace acá. Ahora, si eso es con alguien frente a la creación, imagínate tantos evangélicos en una congregación que escuchan la palabra y que peor todavía. Pero acá, mire lo que dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? No, le reclaman pues. ¿Pero por qué? Y todavía le echan la culpa porque se llevó a mi mamá, a mi papá, porque me nació el niño así. Le reclaman como si él lo produjera. No reconocen que el que alteró todo eso fue el hombre. Y el que sigue alterando, siguen las demás generaciones. Mire acá, luego dice acá, ni le dieron gracias, dice acá. Sino que, ahí va, se envanecieron en sus mente humana, y su necio corazón, su razonamiento, la parte interna de su alma, donde están sus emociones, su voluntad, porque su espíritu ya está en oscuridad, su alma que los gobierna, fue que dice, entenebrecida. Lea usted, vaya la palabra original, ¿qué significa una mente entenebrecida? Es igual a un lugar oscuro lleno de serpientes, alimañas y animales rastreros. En eso se convierte la mente humana. Mire el hecho de no reconocerlo a Él. Está hablándote de gente que no tiene nada que ver con Dios, o sea, no es que recibieron a Cristo, no, nada. Pero frente a eso, ¿para cuánta mayor responsabilidad si Él habita en ti? Y tú vives ignorándolo. ¿Crees que tu mente qué? ¿Quién te gobierna? Las alimañas que están en tu mente, pues. Mire, sigue acá, mire lo que... Y eso no queda ahí, por eso viene una degradación. Mire lo que dice acá. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ¿qué? Ser sabios. ¿Se hicieron qué? Necios. Dice acá. Y cambiaron, ¿qué cosa? La gloria de Dios incorruptible. Miren lo que está diciendo acá. Y cambiaron. Ahora, ¿quién te salvó? ¿Quién me salvó, hermano? ¿Quién nos salvó? ¿Un predicador? ¿Un superungido? ¿Uno que tiene mantos? ¿Quién nos salvó? Cristo. Dios en persona. Una obra maestra. Se acabó los intermediarios. Él en persona vino a hacerlo. Para volvernos al propósito original. Nos buscó cuando tú y yo no lo buscamos. Pero nosotros nos gloriamos. No, es que yo busqué al Señor. ¿Qué tú buscas, hermano? Tú no buscas a nadie. Hasta el querer orar lo produce Él. Hasta el querer venir acá lo está produciendo Él. Porque si tu parte humana no quisiera venir.
no le gusta. Mejor te quedas jugando fútbol, o yendo a natación, o a la playa, o viendo una estupidez en la televisión, tu serie en Netflix, ¿sí o no? O mejor tú jugando tus juegos en línea. Mata, muere, maldito. ¿Sí o no? O si no, en tu casa lamentándote tu pobreza, de tus desgracias, haciéndote la víctima, porque a mí. Imagínate. Pero el Espíritu de Dios, hermano, si no es por el Espíritu de Dios dentro de nosotros, no tendríamos nada de eso. Por eso no tenemos nada de qué gloriarnos ni qué jactarnos, hermano. Tenemos que tener un corazón quebrantado y humilde. Si no es Él, nada somos. Mire, y él dice acá, dice que ¿qué hicieron ellos? Cambiaron la gloria. Escúchame bien. Si tú tratas de idolatrar a una persona, si tú no te enfocas en Cristo y Él se convierte en todo para ti suficiente, vas a terminar idolatrando a tu papá, a tu mamá, a tu pastor, a tu líder, a tu organización, a tu talento, a tu don, a tu dinero, a tu codicia. Algo vas a ponerlo ahí. La gente no va a aparecer por Cristo. Va porque va su predicador, su cantante favorito, porque va al entretenido, porque van a darle profecía, porque le van a dar palabras positivas. No. Mira lo que dice acá. Es peligroso eso, peligrosísimo. Mira, si no es Cristo, puede ser tus hijos, puede ser legítimo, es tu marido. Pero te doy buenas noticias y malas también, son temporales. Mira, dice acá. Como resultado de eso, dice, Dios los entregó. Bien duro es esto de acá, mire lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mira. En la concupiscencia de sus corazones, su apetito desmedido. Bueno, hermano, algunas personas vienen a las congregaciones a buscar cómo Dios los hace ricos, no Cristo. Cómo Dios le cumple sus deseos de su corazón. Cómo Dios le sana sus heridas. Y entonces es un mercado. Pues yo te vendo un programa que te sana tus heridas. ¿Cómo hacerte rico? Pues te vendo. Y gente paga. Te crea un sistema, pues. No todo lo que tú ves brillar es oro, hermano. La vida está en el Hijo. El Hijo es la luz. Fuera del Hijo solo hay tinieblas, hermano. No hay otra luz. Mira, dice acá, los entregó a la concupiscencia, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué dice? Sus propios, ¿qué? Cuerpos. ¿Qué más dice? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al... Escúcheme esto, por favor, hermano. Hay gente que es bien peligroso eso, y a mí me molesta cuando alguien dice, no, pero el pastor dice, no, el pastor no es Dios. Tú tienes que oírlo de Cristo de acá. Es tu responsabilidad oírlo a Él. Nosotros estamos acá para dirigirte a Él y asegurarte que lo que te decimos, Cristo lo ha dicho. Tú lo tienes que oír en tu corazón. Tú lo tienes que comprobar, hermano. Pero hay gente que vive, no, el pastor lo dice, yo también lo repito, y andan por ahí colgados de la fe de otra persona. El Espíritu de Dios no está detrás de eso, hermano. Por eso es peligroso cuando la gente viene, escucha, se va y nunca abre su Biblia. Yo me pregunto, ¿serán salvos o no? Mire lo que dice acá. Dice... Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos,
hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debido a ¿qué? A su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, dice acá, porque si yo te pregunto a ti, cuando vemos acá, miren, cuando alguien dice, ¿por qué hiciste esta maldad? Y dice, es que usted no sabe la ansiedad que yo he estado pasando, no saben lo que yo he estado sintiendo. Trate de justificar y quiere que los demás lo entiendan. Pero cuando alguien te lo hace a ti, no, muera ese maldito, ¿cómo es posible? No es justo, pido justicia. Miren qué dice. Dice, cuando tú eres, mira, cuando tú apoyas el error, cuando tú inviertes en el error, cuando das tu tiempo a lo falso, nos volvemos cómplices. Toda esa gente que está involucrada en muchas cosas, no es que son inocentes, hermano. Un día van a ser considerados cómplices de algo. De que la gente fue dirigida a un entretenimiento o algo que no era Cristo. No es juego eso. Y tú sabes que hablamos del lado perdido, no de la gente salva, ¿ok? En el lado perdido, aún Dios es tan justo, porque no todos reciben el mismo grado de tormento. Jesús dijo que en el día del juicio, por decir, Sodoma y Gomorra, que nosotros vemos que cayó fuego y todo fue consumido por fuego, dice que mayor castigo sufrirán las ciudades donde Él estuvo presente. Ay de ti, Bethsaida, le dice. Ay de ti, Corazín, le dice a las ciudades. Porque el día del juicio, miren lo que le dice él. Sodoma y Gomorra, comparado con su castigo de ellos, con lo de ustedes, le dijo, de ustedes será peor. Porque no reconocieron su visitación. Hablando de los perdidos, ¿ok? El lugar que tú y yo vamos a desempeñar en el reino de Dios por toda la eternidad, hermano, porque ya somos salvos, pero está determinado que tú haces, o sea, lo que vamos a desarrollar o lo que vamos a pasar haciendo toda la eternidad, está determinado ahora para nosotros los salvos. ¿Qué hacemos con Cristo ahora acá? Jesús lo dijo. El escriba que enseñe estas cosas y no lo haga, tendrá menos recompensa. Pero el escriba que lo diga y lo haga, tendrá mayor recompensa. Ahora miren, sigue acá, dice, necios, desleales, sin afecto natural, impacables, sin misericordia, sabiendo, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, dice, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, ¿dónde radica todo eso, hermano? En la mente humana. Es que la mente humana nuestra tiene esa tendencia. Es humana, escúcheme. Dios no vino Dios no vino a restaurar tu mente de tu alma. Él vino a instalar una mente nueva, que es la mente de Cristo. El día que tú sales de este cuerpo,
Y tú has recibido, te has entregado al Señor, has nacido de nuevo. Todo lo terrenal se queda acá. Nada de acá te llevas para sufrir arriba. Nada, todo se queda. Lo único que se va es lo celestial. Pero el plan de Dios no fue que su gobierno recién se instale en esta tierra cuando te vas de acá a esta tierra. El plan de Dios ha sido que el Hijo de Dios se ha instalado dentro tuyo, para que tú comiences a disfrutar ese nuevo gobierno, ese nuevo hombre, acá en la tierra, aún vestido con este cuerpo humano temporal. Que el Cristo que esté en ti no es que se vea después que te recibe este cuerpo, sino que se vea a través de este cuerpo. Donde quiera que tú estés, hermano, acá no estamos contra ninguna profesión de nadie. Dios te puede dar diferentes vocaciones. El hermano portocarrero feliz trabaja haciendo taxi, el hermano hace estructuras de fierro y diferente hace, hermano, eso no es malo. Dios te ha dado esas plataformas, pero para que se sometan al propósito eterno, para que donde quiera que tú veas, Cristo sea manifestado. Por eso Jesús cuando estuvo en esta tierra era carpintero. Y Él se paró delante de todo y dijo, ¿quién puede acusarme a mí? Aún siendo carpintero, mire, aún siendo hijo, estando en una casa con padres temporales, Él dijo, ¿quién me puede acusar a mí? Todas esas son plataformas para que Cristo sea visto, para que el reino de Dios pueda manifestarse ahí. ¿Se da cuenta? No es por la gente media tronada. No dice si soy profeta, si soy predicador. No todos van a ser, pues. No se trata de servir a Dios en cuatro paredes acá, o solamente sirvo a Dios y soy pastor. Algunos dicen así, a ver, ¿quiénes sirven a Dios a tiempo completo? ¿Qué significa tiempo completo? Los hermanos me mantienen. Te pregunto, todos servimos a Dios a tiempo completo. Todos. Cuando Dios te llamó, Él no solamente se instala a ti cuando cruzas esa puerta, no, habita en ti. El reino de Dios está dentro tuyo y está operando ahí. Y está dispuesto a operar en todo lugar, en tu casa, en donde duermes, cuando te levantas, cuando educas a tus hijos, cuando vas a estar con tu esposo, con tu esposa, en el parque, donde quieras, paseando con tu perro. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Y no tenemos una mente religiosa, cúltica, y no tenemos una mente de gobierno. Y es porque cambiaron la gloria de Dios. Es porque no ven al Cristo glorificado y no lo conocen. Es que mucha gente está siendo arrastrada por caudillos. Los hipnotizan. Interesante es esto. Por eso esto no es juego, no es tan liviano. Bueno, no sé, bueno, el pastor y sus cosas. No. Acá está de por medio muchas cosas. Tu propia vida, tu propio futuro, tus generaciones. ¿Cómo puedes hacer bien a tu nieto? Ay, lo cuido, que no le falte ropa. Pero, ok, ya, está bien, hasta ahí está bien. Pero ¿verá a Cristo en ti? Si no lo ve, con toda su ropita buena y todo su colegio se va al infierno. ¿Y entonces qué habrás hecho? No se puede mostrar al que no se conoce. No puede emanar algo que tú no comes. No aprendemos versículos acá, aprendemos a Cristo. No comemos mensajes, comemos a Cristo. No importa, hermano, si tenemos local o no tenemos local, si movemos cantidad de dinero. Eso no interesa, eso es irrelevante, hermano. Por eso tú puedes ser
Un embajador del cielo eres por nacimiento. Y tú puedes operar en cualquier ámbito. En medio de lo rico, del pobreza, de la escasez, de la angustia, en medio del caos. Eso es incambiable. A veces hemos estado entre mecánicos, así. Y Luis, estamos a veces armando estos carros, entre gente grosera que habla. Y nos ven ahí, están y nos miran y nos ven. Y nos ven a veces con pantalón, haciendo cosas, conversando. Y nos quedan mirando. No nos escuchan una grosería, nada. Ni estamos, aleluya, gloria a Dios. Esta llanta para la gloria de Dios. No haciendo estupideces. Ni siquiera ponemos música cristiana, tranquilos ahí. La gente no nos ve. Y me dice, oye, ¿ustedes qué son? ¿Ah? ¿Qué son? Y él le dice, él es pastor. ¿Qué pastor? ¿Qué el pastor está acá? ¿Qué tienen idea de qué? ¿Qué tienen idea, hermano? ¿De qué? ¿El pastor tiene que andar con su guardaespaldas? El pastor no se tira acá, no agarra, no trapea, no hace. Hermanos, son oficios. No son rangos. ¿Qué nos hace menos trapear, limpiar una luna, arreglar cosas acá? ¿Nos hace menos? No. Porque nuestro concepto ha ideologizado muchas cosas, ha idealizado cosas que no son. Lo maravilloso es que Dios está desmantelando todos esos espíritus de error. Y los seguirá desmantelando, hermanos. A nadie de ustedes acá le impedimos que predique el Evangelio o que busque un grupo y les comience a enseñar. Ustedes son libres, hermanos, de hacerlo. Acá no estamos en una cadena, en una organización, una institución. Esta es la iglesia madre y todas son las hijitas por allá. ¿Qué cosa? ¿La reina? ¿Quién es? ¿Quiénes somos? Tenemos una franquicia, mejor seamos unidos, ¿no? O Yambada. No, hermano. Nunca fue en la mente del Señor Jesucristo eso. Hay que estar organizados, sí, pero la organización no puede dominarnos. No puede anular el propósito eterno. Qué bueno que hay organizaciones saludables, sí las hay, hermano. No todo está podrido. Hay organizaciones saludables. Hay hombres saludables en organizaciones que han entendido esto. Qué bueno que yo. Pero también hay unos lugares, santo Dios. ¿Ok? Cristo es suficiente. Por eso, ¿a dónde tú? No anda que pastor, no, dobla tu rodilla en tu cuarto. Y el Señor te quiere conocer. Está agradecido, agradécele por lo que respiras, aún por las cosas que te han sucedido y todo. Agradécele, sea agradecido. No se trata de tu gloria, se trata de la gloria de Él. Que todo lo que te acontezca y todo lo que pases y todo sea para beneficio de Cristo y su reino que es la tierra. Inclusive la Escritura dice, si Él escoge que por un tiempo pases algunas cosas, por causa de Él, date bien servido, estate agradecido. Porque Él es tu Señor, pues. Él puede decidir con nosotros lo que Él quiera. Él puede decidir mandarte a los ricos o mandarte a los pobres. Él puede decidir que vayas a un lugar donde todos te den y tú estés bien cómodo, o puede llevarte a un lugar donde tú tienes que trabajar para hacer la obra ahí. Eso no te hace menos ni más. El punto es si Cristo es el que gobierna tu vida. Ese es el punto. Sea que seas famoso, seas incógnito, para que nadie sepa lo que tú has hecho. Eso no interesa. Es si Cristo lo produjo. Ese es el punto. Amén. Muy bien.